Ok, entonces, bueno, vamos a dar inicio con esta clase. Ya les comenté que vamos a ver la parte de método gráfico. Hay algo que quiero que ustedes estén claros. Recuerden que yo voy a darle acá la parte de operativa, la parte operativa de investigación de operaciones. Pero la parte de los gráficos, eso lo van a hacer ustedes, porque si yo me pongo a explicar acá cómo ustedes deben graficar, no termino nunca, ¿ok? Recuérdense que esto es una base que ustedes deben tener necesariamente para poder trabajar con, con el problema. O sea, que ustedes deben saber o dominar graficar rectas, porque aquí vamos a trabajar solo, las gráficas en este caso son de líneas rectas, porque estamos trabajando con programación lineal, o sea que cuyo exponente máximo debe ser 1, ¿ok? Y cuando eso es así, estamos en presencia de líneas rectas. Entonces, el que tenga dudas de cómo se trabaja con las líneas rectas, pues debe repasarlas si no lo domina. Eso por un lado. La parte de investigación de operaciones, obviamente, ¿de qué se trata? Justamente de hacer un estudio sobre esos lineamientos o esas operaciones cuyas limitantes sean líneas rectas, porque esa es la condición de, de la programación lineal, sean líneas rectas, pero que a través de ella nosotros podemos limitar un problema, delimitarlo, pues buscar el área que está por la cual ustedes van a trabajar. Bien sea para maximizar los valores o para minimizar esos valores. Denme un segundo. De tal manera que ustedes puedan optimizar esa función, la función, ¿ok? Desde lo que desde un principio del semestre hemos estado hablando que nosotros para esta asignatura vamos a optimizar solamente desde dos puntos de vista. O vamos a maximizar los beneficios o vamos a minimizar los costos. ¿Ok? Esa es la idea. Y luego, pues obviamente vamos a aplicar los pasos que aplicamos, que evaluamos en en la primera actividad, que son, ¿cuáles son los pasos para la formulación de un problema de programación lineal? Entonces son esos 4 pasos que ustedes evaluaron. Que el primero es la definición de las variables. Okay, deben definir sus variables. La segunda va a ser la formulación de la función objetivo. El tercer paso es la descripción o las delimitaciones, pues, de las restricciones, cuáles van a ser esas restricciones para poder trabajar en el problema. Y el último paso es la definición de la condición de no negatividad, que es una restricción también, pues, porque básicamente es una restricción. Solo que, bueno, la denominamos condición de no negatividad. Y una vez que tengamos esos 4 pasos listos, entonces procedemos a resolver el problema. Okay. Tengo una pregunta. Dígame. Cuando se refiere a describir las variables básicas y no básicas, se refiere a cuáles son las variables o sea, las variables de decisión. Sí, las variables de decisión, pero lo vas a hacer para cuando vamos a resolver el problema de el método simple. ¿Ok? Con el método simple. Aquí en el método gráfico no, porque para el método gráfico todas las variables con las que vamos a utilizar son las variables normales que nosotros tenemos acá. Que serían las variables de decisión. En En cambio, cambio, las de variables básicas y no básicas ya sería para el método para simplex. el método simple, porque las variables básicas son aquellas cuyos valores sean diferentes de 0, ¿ok? Y las variables no básicas es aquellas justamente cuando sus valores son 0. ¿Ok?
De todas maneras, en la teoría eso está. Recuérdense que cuando nosotros venimos a las clases de Zoom, ustedes deben haber leído toda la teoría, porque de lo contrario voy a estar hablando prácticamente solo. Porque si ustedes no entendieron la teoría que está en el aula, entonces difícilmente van a poder comprender la resolución de los problemas. Ok, entonces, bueno, vamos ahora a compartir un segundo para que... Ok, entonces vamos a realizar, fíjense que otra cosa de lo que yo les dije anteriormente, los problemas que nosotros vamos a realizar en las actividades son problemas muy parecidos a los ejercicios que ustedes tienen acá. O sea que yo no les voy a poner una cosa como práctica para que ustedes practiquen y en la actividad les voy a colocar otra. No, siempre es muy parecido a lo que está ahí. Claro, obviamente que van a cambiar porque hay ciertas condiciones en el ejercicio que ustedes van a hacer que hacen la diferencia entre la teoría que ustedes tienen allá y lo que ustedes van a interpretar. Una de las cosas que yo siempre pido es que expliquen todo el procedimiento. Fíjense lo que yo les estoy diciendo. Deben explicar todo el procedimiento. ¿Okay? Esa es la única diferencia que hay entre los ejercicios que están allí plasmados y lo que ustedes van a hacer. Porque la metodología sigue siendo la misma, pues nosotros no vamos a cambiar la metodología de trabajo. ¿Sí? Y solo que en estos casos, pues también los ejercicios van a depender de su número de células. ¿Okay? En este caso, para esta actividad, que lo van a hacer ustedes individualmente, pues allí sí deben trabajar en función del terminal de su cédula y en las opciones donde se les pida, pues ahí lo van a hacer, ahí lo deben colocar. Pero vamos entonces a trabajar con este caso de un ejemplo que lo tienen ustedes allí en en sus archivos dentro del aula, que dice lo siguiente: en una granja de pollos se da una dieta para engordar con una composición mínima de 15 unidades de una sustancia A y otras 15 de una sustancia B. ¿Okay? En el mercado solo se encuentran dos clases de compuestos: el tipo X, que es de una composición para la unidad B, A, perdón, y 5 de la unidad B. Y el otro tipo, Y, que es una composición de 5 unidades de la unidad A y una de la unidad B. ¿Ok? El tercio del tipo X, que es que tiene un valor de 10 euros y del tipo Y tiene un valor de 30 euros. ¿Ok? Dice que qué cantidades debe comprar cada tipo para cubrir las necesidades con un mínimo costo. O sea, en este caso, fíjense que nosotros no vamos a maximizar, sino que vamos a minimizar nuestra función. Lo primero que hace es definir las variables. Como en este caso no me dieron mucha explicación, ellos dicen que X va a ser un tipo de compuesto, en este caso de tipo X, y Y va a ser un tipo de composición tipo Y. Ya está. Porque ellos no dan mucha explicación acá. ¿Okay? En el caso de ustedes sí, porque yo les explico exactamente qué es lo que ustedes van
a describir en sus variables. Luego el segundo paso que vamos a hacer es la definición o la formulación de la función objetivo. Ya sabemos que es un caso de minimización, por lo tanto z debe ser igual a 10 veces, que es el costo de la variable, del valor, por la función x más 30 euros por la función y. ¿Okay? Y las restricciones, que sería el tercer paso, están dadas en función de los dos procesos, del tipo A y del tipo B, tanto para X como para Y las cantidades mínimas que aunque ellos deben trabajar. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo acá para el caso del tipo A, tendré un valor, un costo digamos, de $1 por el componente de X más $5. $5 no, pues ellos hablan de euros. 5 euros por el componente de Y deben ser mayor o igual que 15. ¿Okay? Y lo mismo para el caso B, serían 5 euros para el componente de X y 1 euro para el componente de Y. Y también deben ser mayores o iguales de 15. Y finalmente la condición de no negatividad para ambos casos, que debe ser para X debe ser mayor o igual que 0 y para Y mayor o igual que 0. Estas son restricciones también. Si se quiere decir, prácticamente el cuarto paso, que es la condición de no negatividad, es una restricción que me están indicando que nosotros vamos a trabajar en el primer plano, en el primer plano del área donde vamos a estudiar, que prácticamente va a ser el plano cartesiano para X y Y. Fíjense que una de las cosas que nosotros hacemos para poder graficar, y a eso lo voy a pasar como que muy resumido, porque no quiero ahondar tanto, porque si no, no me daría tiempo, es que para poder graficar estas dos rectas que están acá, simplemente yo hago una de las variables, la convierto en 0 y despejo la otra. Por ejemplo, si yo hago a x0, despejaría aquí entonces a y, me quedaría que y va a ser igual a 15 sobre 5. ¿Okay? En este caso sería 3. Y cuando yo coloque a y igual a 0, entonces x me va a quedar el valor exactamente igual a 15. Recuerden que cuando vamos a graficar, nosotros por el momento obviamos la inecuación. ¿Ok? Debemos obviarla para poder graficar, si no, no podemos graficar. En el segundo caso de la variable sería igualito. Si yo tengo que x vale 0, y en este caso vale 15. Y cuando y vale 0, entonces x en este caso valdrá 15 sobre 5, que serían 3 puntos. Y las dos restricciones ya sabemos que x igual a 0 y y es igual a 0. Fíjense que lo que hacemos es que graficamos esas condiciones. Aquí está mi recta. Aquí está una de las rectas, ¿ok? Donde 5x más y debe ser mayor o igual que 15, que sería toda esta parte que está hacia acá, ¿ok? Y la otra recta donde x más 5y debe ser mayor o igual a 15, también sería todo eso. Entonces, estas dos áreas se cruzan, definimos la zona factible. Entonces, todo esto que está acá en mi gráfica daría mi zona factible. Hay algo que yo les quiero acotar con ustedes, porque esto es muy importante. Fíjense que aquí es conveniente, y la gráfica me da como tal, que yo tuve que haber graficado esta función, y todo me da desde acá hacia el infinito y desde acá hacia el infinito. Pero si ustedes observan en la función objetivo, dicen que vamos a minimizar a z. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a entrar entonces a minimizar los valores que me están restringiendo, de tal manera que yo debo conseguir el mínimo entre los puntos que me están dando como resultante. ¿Qué pasa si el problema hubiese sido lo contrario, que sea de maximización? Entonces, si el problema hubiese sido de maximización, no tendría solución. ¿Por qué? Porque si vamos a maximizar, ¿hacia dónde estaría la cota superior?
hacia el infinito, ¿ves? Porque todos ellos irían hacia arriba, ¿ves? Entonces no podemos acotar con valores hacia el infinito, porque estos valores se van haciendo a medida que pasa el tiempo, estos valores se van haciendo mucho más grandes y no tienen ninguna acotación. Por lo tanto, pues en este caso, si vamos a maximizar esta función, me daría infinito. ¿Por qué? Porque los valores no tienen un acotamiento hacia la parte superior. En este caso, como es minimizar, ahí sí tiene como que lógica. ¿Ok? ¿Cuál sería cuál es nuestro objetivo? Ahora sí vamos a hablar de lo que es la investigación de operaciones, porque hasta ahora lo que ustedes han visto es simplemente unos cálculos matemáticos para poder graficar las dos rectas que tenemos allá. ¿Ok? Y en ese gráfico obtuvimos que tenemos esta recta que está acá y esta otra recta que está acá, pero tenemos un punto donde ellas se cruzan. Y ese punto no lo conocemos. ¿Por qué? Obviamente los otros puntos sí, porque como son donde las rectas hacen contacto con los intersectos en el eje X y Y, entonces, bueno, es fácil detectar los valores. Tenemos para el caso que aquí hay un punto que vale 3,0, el otro vale 15,0, el otro vale 0,3 y el otro vale 0,15. Pero hay un punto que nosotros no conocemos, ¿ok? Que es este valor que está acá. Y este valor que está acá, que es donde justamente se intersectan esas dos rectas, eso es lo que debemos hacer nosotros también, ¿ok? Tratar de interceptar estas dos rectas para poder conseguir el valor de la función en este punto. O sea, ¿cuánto me vale este punto que está acá? Gráficamente yo pudieras tomarlo, pero de tal forma como digamos, con la nomenclatura que estoy trabajando y con el tipo de gráfico que estoy usando acá, no me da una exactitud. Por lo tanto, debemos calcularlo. Una de las cosas que yo les pido a ustedes cada vez que van a graficar es que me indiquen todos los pasos que han hecho para poder hacer la gráfica, ¿ok? No importa que escriban todo lo que ustedes quieran, pero el asunto es que yo pueda ver que ustedes entendieron lo que están haciendo y no simplemente entraron a internet, porque todos estos problemas están resueltos en internet de alguna u otra forma, ¿ok? Entraron a internet y se copiaron lo que está ahí y aquí, profesor, aquí está. Aquellos que no me expliquen el procedimiento pierden la mayoría de la puntuación. Por no decir pierden toda la puntuación. Fíjense entonces que aquí en la resolución que aparece acá, hay algo que les quería comentar, que el ejercicio que colocaron en esta aula fue un ejercicio de un profesor de acá de la institución, ¿ok? Que a él le tomaron como base para hacer su aula, para hacer la explicación. Me dicen que me quedan 10 minutos, que nos está quedando 10 minutos. Vamos a tratar de aprovechar al máximo estos 10 minutos. Me gustaría que nos conectáramos al terminarse esto nuevamente, pero acá justamente nos cortan la electricidad un poquito antes de las 12. Entonces, ¿qué hacemos acá? Evaluamos quiénes son los dos puntos que nosotros tenemos, las dos rectas que nosotros tenemos allá y buscamos el intersecto, ¿ok? Simple y llanamente. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, buscamos los valores de las rectas en las cuales ellas se intersectan y lo igualamos a la función para poder despejar los valores del punto, los nuevos puntos que coinciden allí, que en este caso serían los nuevos puntos vamos a llamarlos X1 y X2. Aquí me dicen que estaría dando 5 medios y 5 medios, o sea, 2.5 cada uno. ¿Ok? Este paso es muy importante porque de alguna u otra forma con ello podemos definir la intersección de la que hablamos acá, pues. O sea que este punto aquí estaría a 2.5 para X y a 2.5 para Y.
Ok, finalmente, ¿qué debemos hacer nosotros? Como ya conocemos todos los puntos, debemos evaluar todos los puntos que están dentro de la función o dentro de la gráfica. Debemos evaluarlos dentro de la función objetivo. Recuérdense que la función objetivo con la cual nosotros habíamos definido el problema inicialmente era aquella que me decía donde Z era 10 veces el valor de X más 30 veces el valor de Y. Y lo que ahora, yo lo que voy a sustituir donde está X y donde está Y, el punto en el cual yo estoy parado en ese momento. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, entonces vamos con el primer punto para Z de 0,15. Sería 10 por 0 más 30 por 15 y eso me da 450 euros, que en este caso que estamos hablando de costos. Para el punto 15,0, ¿ok? Sería 10 por 15 más 30 por 0 y ese me da, y esto me da como resultante 150 euros. Y el tercer punto, que fue el que calculamos, ¿ok? Que fue el que calculamos, que es la intersección entre las dos rectas, sería Z de 5 medios y 5 medios, o lo que el que lo quiera colocar como 2,5 también es válido, pues. ¿Ok? Sería 10 por 5 medios más 30 por 5 medios y eso me da un valor de 10 euros. ¿Ok? Entre los tres valores, 450, 150 y 100, yo trato de buscar el menor valor entre ellos y ese menor valor me está dando 100 euros. Entonces, por lo tanto, el costo mínimo para la función se encuentra justamente en el punto cuando X vale 5 medios y cuando Y vale 5 medios también. ¿Okay? O sea que desde el punto de vista de investigación de operaciones, nosotros lo que nos interesa es evaluar cada uno de los puntos en los cuales están las acotaciones. ¿Hay alguna pregunta al respecto contra lo que ya hemos visto? Um, yo por lo menos no, yo sí entendí que cómo hacer el método gráfico. El método gráfico es muy fácil porque, pues como ustedes comprenderán, pues no tiene nada del otro mundo. Primero porque ustedes deben saber graficar las rectas. Y en este caso, lo único que nosotros debemos saber identificar si es que vamos a maximizar o vamos a minimizar y buscarle la lógica a la función, ¿ok? Porque si no, por ejemplo, como ahorita yo les decía, si hubiese sido maximización de esto, ahí sí el problema no tiene solución porque todo me está dando hacia el infinito. Pero en este caso no estamos maximizando, sino que estamos minimizando y si pudiera dar una función como tal. Dentro de este mismo ejemplo, ustedes van a, en su archivo, van a conseguir el caso contrario, cuando en vez de minimizar, vamos a maximizar. Yo les recomiendo que lo hagan porque de alguna u otra forma, pues el problema que ustedes van a hacer es de maximización. Yo quise explicar el de minimización para que ustedes tuvieran como que un poquito más claro sobre las funciones que estamos trabajando. Pero sí es importante o es necesario resaltar los casos también de maximización, que es el caso que ustedes van a utilizar. Fíjense que vamos a tratar de compartir el mismo ejercicio o un ejercicio muy parecido para que ustedes lo tienen en la resolución en el aula virtual. Vamos a entrar allá para que lo veamos antes que nos vayan a cortar la luz, la electricidad. Una pregunta. Sí, dígame. ¿La clase la va a subir en la plataforma? Yo la estoy grabando. Voy a hacer todo lo posible Ujú. para subirla a la plataforma. Ok, Ok, muchas gracias, porque como entré tarde no la pude ver completa. ok, sí, sí, yo la voy a subir a la plataforma. Okay. Fíjense que aquí tienen entonces, vamos a compartir el caso contrario, que es
de un fabricante que está tratando, en este caso, de producir 2 artículos. Fíjate que aquí tampoco me dicen, me dan muchos detalles, simplemente que son 2 artículos, mesas y sillas, ¿ok? Y ahí están todas las condiciones que da el problema para que ustedes puedan En la resolución, obviamente me piden que cuál es el objetivo, cuál es el objetivo en este caso. Vamos a maximizar la contribución a la ganancia. Y hacen los mismos, fíjate que hacen los mismos pasos. Definen las variables, que sería quién es X y quién es Y. Definen la función objetivo, que en este sería Z igual a 5X más 5Y. Y también se hace el planteamiento de las restricciones, ¿ok? Que sería en este caso 12X más 8Y menor o igual que 96, 6X más 12Y menor o igual que 72, y las condiciones de no negatividad. Bueno, hay una tercera restricción, que las X deben ser mayores o igual que 2, ¿ok? Y la condición de no negatividad. Vamos a buscar, hablemos con el gráfico, porque a mí me interesa, ¿ok? Que veamos. Fíjense que ustedes van a hacer la gráfica, que ya ustedes saben cuál es el procedimiento, ¿ok? Fíjense que más o menos la figura es muy parecida a la que teníamos ahorita, ¿ok? Pero el área que en este caso está resultando, porque tenemos una condición en ella, me dice que el área resultante estaría entonces dentro de esta figura que está acá sombreada, ¿ves? O sea, que pasaría por el eje 0, 0, por este punto. Aquí también tenemos una intersección entre las dos rectas, ¿ok? Que debemos buscar, y aquí tendríamos el último punto. ¿Cuál sería nuestra función entonces dentro de este problema? Buscar los 4 puntos, definir los 4 puntos, que prácticamente los que están sobre el eje son fáciles de detectar, pero el que está acá no lo conocemos, ¿ve? Entonces debemos hacer la intersección entre esas rectas, y una vez que nosotros obtenemos esa solución, podamos conseguir la función objetivo bajo la solución bajo la cual nosotros vamos a estar trabajando. Creo que me cambié